Comunidad Saludable con Jorge López. Somos un programa de radio que busca concientizar y acompañarlos con herramientas para tener una mejor calidad de vida, siempre apoyado por nuestros pilares principales: alimentación y hábitos saludables, familia saludable, sexualidad saludable, trabajo saludable y planeta saludable. Comunidad Saludable con Jorge López, con el acompañamiento de Noelia Maciel. Acompáñanos todos los sábados y domingos de 21 a 22 horas por Radio Sudamericana 100.5. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos los oyentes que están del otro lado. Noche fresquita, noche de sábado bastante fresquita, una sensación térmica de 16 grados. Bastante fresquita Bien está. fresquita, no se nota, Exactamente, no se siente. Willy sí lo habrá sentido porque vino en moto, creo que Claro, lo habrá sí, sentido sí. mucho más que Sí, todos nosotros. sí. Recién le di la mano y un abrazo y la verdad que está frío, Willy. No, el distanciamiento social, por favor. Respetemos el distanciamiento. Vamos a comenzar a desandar porque el otro día tuvimos bastantes problemas técnicos para poder conectarnos con él. Estuvimos hablando con la licenciada en nutrición aquí, que nos dio muchos consejos, el tema de los colores, nos habló comidas que nos generan desinflamación, cómo desinflamar. Exacto. Y que todo no inflame, es porque exactamente es lo que nos hace mal con respecto a la alimentación, y es lo que realmente conlleva un montón de patologías como la diabetes, el sobrepeso, colesterol, triglicéridos, celiaquía, o sea, todas las patologías. O sea, hay que cuidar ese tema que hablamos la semana pasada con respecto a la inflamación y cuáles son los alimentos que desinflaman y cuáles son los que inflaman. De eso hablamos. Por eso tenemos la palabra de él y él creo que nos va a aclarar mejor. Exacto. ¿Cómo o de qué manera podemos descansar en estos tiempos? Más allá de que estamos bastante relajados y bastante cansados ya de otras situaciones, vamos a decir. Entonces, pero esto es otra cosa, el buen descanso, ¿cómo es? ¿Cómo genera nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos potenciar, mejor dicho, mayor energía en este descanso que es de bienestar, realmente, de la mente, descansar de la mente, que es como que maquina mucho todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso él está ya del otro lado. Alejandro Veregas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Noelia, un placer poder saludarte a vos, también a Jorge y a toda la audiencia también. Ya me siento de la casa con todas estas comunicaciones, así que feliz de estar con ustedes. Bueno, nosotros felices nuevamente de volver a charlar con vos, a tenerte aquí en Tribu Saludable y arranquemos. Creo que no sé si comenzás vos, querés que te preguntemos nosotros, ¿cómo o cuál es el concepto de descanso en estos tiempos, digo? Claro, muy bien. Se considera que el buen descanso es uno de los 8 remedios naturales que yo mencioné en alguna oportunidad aquí en este espacio, y como tal es necesario hacer uso correcto, adecuado, es biológico e indispensable para la salud integral, de manera que nosotros no podemos descuidar el buen descanso porque hace a lo que tenga que ver justamente con una necesidad fisiológica del ser humano, que hay algunas, como por ejemplo comer, ir al baño y dormir. Son estos 3 elementos que de alguna manera en función de esto va a girar toda nuestra salud. Entonces el descanso es elemental, vital para dormir. Todos necesitamos dormir, pero al dormir quiero agregar el concepto de descansar también, porque no necesariamente como función biológica en sí misma, donde lo vamos a considerar, sino también al descanso en las distintas facetas que lo vamos a ir mencionando a lo largo de la conversación. La verdad que sí, eso es muy importante. Como decíamos, había un concepto de descanso que antes teníamos, que era de trabajar mucho, estar todo el tiempo ocupados, estar conectados con nuestro trabajo, nuestros estudios, el estrés que generaba eso. Ahora hay otro estrés que es la pandemia de la pandemia, sería ese tipo de estrés. Pandemia de pandemia. Exactamente. Está bien definido. Exactamente. ¿Cómo sería este nuevo estrés y cómo generar un descanso? Más allá de que estamos bastante cansados de la situación, cansados del día a día,
cansados de las cosas que escuchamos a través de los noticieros, de lo que nos dicen nuestros gobernantes, cansados de todo eso. Pero ese no es el descanso que uno necesita. Correcto, bien, excelente el planteamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en mi casa sin tener actividad, diríamos, laboral exigente, pero tengo un alto nivel de ansiedad y de estrés que pasa por lo emocional, donde no tengo necesariamente descanso, porque puedo estar de manera ociosa en el sillón, viendo la televisión, pero sin poder conciliar el sueño por la noche y tener un alto nivel de estrés y de ansiedad durante el día, y no tengo un descanso, quedo dormido por una función biológica necesariamente, pero no descanso, y al otro día ya me despierto cansado, sin haber descansado justamente, y con una presión emocional, una carga emocional muy grande. En función de lo que dijiste, hay dos elementos que están afectando considerablemente a la salud, que tiene que ver justamente con los estados emocionales alterados, y recordemos que el insomnio puede ser una patología porque se transforma o se convierte en un trastorno. El trastorno del sueño, que se lo denomina insomnio, justamente puede alterar muchas otras funciones vitales de la salud integral. Por tal razón es tan necesario darle importancia, relevancia, trascendencia, como bien decía recién, que necesita y que precisa, bajo el contexto de pandemia, bajo el contexto de estrés, de tensión, etcétera. Así que yo puedo ir dando algunas sugerencias, consejos y orientaciones para que finalmente podamos aplicar lo que va a ser necesario para tener un descanso que va a ser el descanso reparador. ¿Cuál es el verdadero descanso reparador que podemos tener durante el día o si tiene que ser sí o sí durante la noche? No sé si ustedes recuerdan que cuando íbamos a la escuela, por lo menos en mi época de la infancia en Corrientes, tocaba la campana y teníamos 5 minutos de recreo cada 40 minutos, que era tan lindo tener un recreo. Menciono esto elemental y básico porque el ser humano aprende de lo que se llama el método inductivo de enseñanza, que es aprender de lo que conocemos a lo que no conocemos. Entonces, todos alguna vez salimos muy felices al recreo cuando teníamos que hacer esas difíciles tareas que la maestra nos escribió en el pizarrón de matemáticas o lo que fuese, y tocaba el timbre de la campana y salíamos felices al recreo. Obviamente que lo van a recordar seguramente, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, así debería ser nuestro día constantemente. Los niños tienen un periodo de atención o de concentración menor, pero los adultos en torno a 40 minutos aproximadamente, por eso las horas de enseñanza, las horas cátedra, son de ese tiempo. Entonces después se requiere un descanso. Y acá voy de lo más simple y de lo más elemental. Hay veces que queremos aprovechar el tiempo y nos concentramos en la computadora, en el trabajo, en lo laboral, en el celular, en la actividad que tenemos que hacer, etcétera, queriendo ganarle el tiempo, pero en realidad los estudios indican que cuando nosotros no tenemos esos periodos de pausa y de descanso necesarios en las actividades que hacemos, rendimos menos. Tenemos menos rendimiento laboral, pérdida de memoria, de concentración, de otras habilidades, cuando no tomamos el descanso necesario. Entonces el descanso comienza no solo cuando me voy a dormir, sino durante la jornada del día laboral, diríamos. Entonces, permitirme esos momentos. Sugieren los especialistas que cada 2 horas, por lo menos, hacer una pausa de unos 10 minutos, cambiando el contexto, diríamos, el paisaje, lo que estoy haciendo, salir de ese escenario para luego volver con renovado. Entonces, yo creo que el primer consejo que puedo mencionar es hacer una pausa de unos 10 minutos cada 2 horas en las actividades que estoy realizando durante la jornada. Claro. Vos sabés, Alejandro, que eso que vos decís con respecto
Eso se implementa ahí en países en donde el desarrollo, digamos, laboral es bastante importante, y hay empresas que inclusive tienen dentro de la misma empresa un lugar en donde le dedica a un gimnasio. Entonces, como que dejan de trabajar, qué sé yo, a media mañana, y usan 15, 20 minutos para ir un ratito al gimnasio, hacen un poquito y se despejan y vuelven con mucho más capacidad de producción. Esto que es lúdico, que se lo toma como una pausa divertida, deberíamos trasladarlo a los distintos ámbitos en el que desarrollamos nuestra actividad laboral, sumado a lo que vos mencionabas recién, Jorge. Mencionábamos, las empresas están volviéndose cada vez más exquisitas, exigentes en el área de la salud integral. ¿Por qué? Porque una persona que no está bien falta más al trabajo, lo mismo que los niños, faltan más, hay índice de falta en la escolaridad, lo mismo en el trabajo. Entonces, cuando alguien está bien, asiste, no falta, rinde mejor, tiene un mejor clima laboral, así que ahora le están dando relevancia justamente por todo eso. Claro. Y esto que vos decís, Alejandro, con respecto al tema de la distracción, eso que se pueda producir y eso, de alguna manera provocar el desestresar a la persona, entonces como que esto que nosotros hacemos, que tiene que ver con Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar, yo te decía justamente hoy cuando estamos hablando de esto de aplicar, digamos, la integralidad, porque la salud no es un solo aspecto, no es solo el aspecto económico, no es solo el aspecto, por ejemplo, sexual, o no es solo, hay muchos aspectos de alguna manera a unir y a tener en cuenta y a desarrollar para que realmente esa salud esté, y agrego algo más, y digo también que la salud es proactiva y no reactiva. Cuando una persona ya tiene una patología, ya tiene algún órgano dañado, más allá de que hay muchos que se regeneran, muchos órganos que se regeneran y que vuelven a funcionar normalmente, en la medida en que lo que le esté afectando, ya sea un hábito o una alimentación, no hay otra cosa. Hay que decirlo esto y lo digo con total seguridad, no hay otra cosa en el mundo para tener salud que no sea, o estamos haciendo algo mal con respecto a la alimentación, o estamos haciendo algo mal con respecto a los hábitos. Otra cosa no existe. Correcto, totalmente. Por eso las organizaciones y empresas, por ejemplo, no están tomando ahora en la actualidad personas que son fumadoras. Exacto. Se hacen chequeos médicos para saber cuál es la salud integral. O el alcohol. Es decir, o si tiene alguna adicción a cualquiera, cigarrillos, alcohol o cualquier droga o fármaco. Claro, entonces, se están, diríamos, ahora es un pilar de cualquier persona que desea obtener un trabajo. Esto ya ahora forma parte de lo que las empresas ven para tomar personal. Te das cuenta, Alejandro, lo importante, ¿no? De trabajo ahora se propicia mucho beber agua, ambientes sanos, plantas, no fumar, etcétera. Todos están cambiando y me parece que es el camino, excelente, digamos. Eso. Sí, porque justamente las empresas o organizaciones, instituciones que tienen personas saludables, repito, rinden más en todo sentido y tienen un índice de asistencia muy bueno. Entonces, este es el camino que ahora están siguiendo. Un camino hacia el bienestar, Tribu Saludable. Tenemos que armar todo eso, Alejandro. Mira que estamos en ese tema, de brindar todo ese tipo de servicios que realmente es muy necesario. Yo creo que podemos aportar mucho, digamos, realmente podemos aportar muchísimo. Alejandro, ¿qué significa o cuál es la importancia que le tenemos que dar al descanso adecuado? Bueno, el descanso adecuado, como vos me preguntás, Noé, es elemental porque ocurren muchas cosas cuando uno duerme correctamente. Es decir, el cuerpo se regenera en el proceso del descanso, los órganos, las neuronas. No solo se descansa en sí, sino que se restauran muchas funciones que se van a ir desgastando o van a ir agotando durante la jornada laboral y del día, y entonces el descanso justamente es necesario
para esto. Y antes de... Para desintoxicar también, detalle en profundidad, ¿te iba a decir, Jorge? Para desintoxicar también, regenerar la célula y desintoxicar. Eso es fundamental. Esas dos funciones es lo que hace generalmente el descanso, digamos. Sí, totalmente. De paso, algún día podemos hablar, un paréntesis chiquitito, en ese proceso es que soñamos, ¿no? Y tenemos imágenes mentales que nosotros la interpretamos como hechos, de cosas que vamos soñando, y hasta algunos le dan algún significado, sentido a eso que ocurre en nuestra mente en ese proceso, ¿no? Y lo bueno que es soñar, porque eso yo no sabía, pero realmente lo bueno que es soñar y acordarte, o sea, todos soñamos, pero la mayoría no acordamos, digamos, porque seguramente depende de qué sueño. Ajá. Dicen los especialistas que siempre soñamos, solo que no lo recordamos, pero cuando recordamos, ocurren algunas cosas mentales allí que en algún momento lo conversaremos. Bueno, yo quería mencionar varias cosas, pero quiero mencionar en función de lo que pregunta Noé también en la organización, que nosotros nos organicemos para dormir, es decir, que no sea algo que se dé cuando se debe decir, ser organizados para eso, para dormir y para despertarse, yo tener una disciplina para eso, porque como todo proceso genera un hábito, y el hábito se genera por medio de la repetición de una acción, es decir, si yo repito una acción se convierte en un hábito, y el hábito se transforma en un carácter, y como dice el proverbio chino, en un destino. Organizarme, más o menos minutos, tener organizado no solo el tiempo, sino el contexto. Esto es, muchos no le dan importancia o relevancia, pero generar un clima agradable para el lugar donde yo voy a descansar. Totalmente. Y sabe que, Alejandro, ahí con respecto al tema del orden de la cama, es muy importante levantar y hacer la cama. O sea, eso tiene como que te da algo ordenado, volvés a tu casa y tenés ganas de mirar y ver está todo ordenado. Pues si dejaste todo desordenado, realmente no, después la energía, pues lo que tenemos que cuidar, en definitiva, somos energía vibracional, y en la medida en que esto esté ordenado, todo lo que vos dijiste con respecto al orden, a la limpieza, a la higiene, al tema de hacer la cama, son 2 minutos, 1 minuto y medio, 2 se hace la cama y realmente queda ordenado. Cuando vos volvés a tu casa y tenés una cama ordenada, es distinto a si vos volvés y está todo desordenado. Yo te digo la verdad, o sea, mucho tiempo por el trabajo empezaba muy temprano, a las 5 y media de la mañana, y realmente hoy le doy la importancia y te digo, se siente la diferencia. ¿Cuál es la hora recomendable para que podamos ir a dormir sin tomar? Porque hay gente que hasta gente muy joven que consume fármacos para dormir. Vos sabés que en estos días recibí una consulta de parte de una paciente que tenemos los procesos psicoterapéuticos, diríamos, de rutina, y asesorada por ella, otra persona me consulta por lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera consiguió una pastilla para poder dormir muy potente, que se consigue solo, puede medicar el psiquiatra o el neurólogo, y así todo no podía dormir, estaba hace 2 semanas sin poder dormir adecuadamente. Entonces, 2 semanas. La automedicación es nociva en el sentido de que no todas las personas necesitan la misma dosis o la misma cantidad, por eso tienen que estar asesorados o medicados por un profesional, un psiquiatra, un neurólogo, para poder consumir. Es decir, no se automediquen en tomar una pastilla que sea para dormir, que consiguen de alguna manera por ahí, porque puede producir el efecto contrario. Al ser ansiolítico, una persona que tiene o depresión le puede causar un efecto contrario, y que tarda alrededor justamente de 2 semanas el cuerpo en asimilar, procesar, poder equilibrar los procesos bioquímicos del organismo para poder generar el efecto que se desea. Entonces, no necesariamente una pastilla que es un miorelajante va a generar el efecto de poder inducir al sueño. Entonces, lo que sí podemos hacer uso es de los miorelajantes musculares naturales, como vos mencionás, Noé,
Eso sí me va a ayudar. El contexto de tener ordenado, limpio, con la mejor manera posible, lo más temprano posible, hablo de 10 de la noche en adelante, donde se puede lograr finalmente las horas profundas de sueño, que es el periodo de mayor oscuridad que tenemos durante el día, que ocurre entre las 10 y las 1 de las 10 hasta de la noche, que es el sueño REM. Hasta las 1, el sueño REM, sí, eso que sí. Entonces, no, eso dijiste vos el programa pasado, sí. Lo mencioné así por arriba, pero siempre el público se renueva. La gran conductora argentina. Excelente. No, es que es muy importante, si desde las 22 hasta las 1 se puede conciliar ese sueño que es más reparador. Imagínate el nivel de conocimiento y de conciencia que podemos tener de darle importancia a ese tema. No es que se duerme a las 2, 3 de la mañana, bueno, pero... bueno. Sí. Yo que las abuelas decían, y es verdad, es cierto, como una frase: una noche de desvelo te lleva 7 días para recuperarlo. Y pareciera ser que no sé de dónde sacaron, pero es real, en el sentido de que después tenemos que hacer una cura de sueño para, diríamos, tomar el hábito correcto nuevamente del descanso que va a ser el reparador. ¿Qué nos podés decir del ciclo circadiano? Porque creo que eso es súper importante. Ese ciclo biológico que todos tenemos, pero para que la gente tome conciencia de justamente de eso. Bueno, el reloj circadiano, reloj autónomo interno, es lo que va a través del sistema autónomo. Por ejemplo, vos no estás pensando, el corazón tiene que latir ahora, el riñón tiene que generar esta función, el intestino tiene que estar procesando, o sea, eso forma parte del sistema autónomo, anda, aunque lo pensemos o no, hasta respirar, etcétera. Automáticamente. Entonces eso está funcionando como tiene que funcionar sin pensarlo. El sistema autónomo, y entonces dentro de ese contexto está el reloj circadiano que circunda el día, donde nosotros tenemos necesidades como por ejemplo las biológicas, justamente de ir al baño, de comer, empieza a haber algunas funciones donde se precisan algunos nutrientes y uno tiene hambre justamente, y así ocurre también con el sueño. Si nosotros no le damos relevancia, algo se altera en nosotros. Fíjate que cuando un niño llora o está incómodo, 3 cosas le pasan: o se hizo y hay que cambiarle el pañal, o tiene hambre o tiene sueño. Por esas 3, bueno, lo mismo nosotros de grandes, solo que no le damos mucha importancia. Ya cuando nos empezamos a, diríamos, se ven afectadas algunas de estas 3 funciones, justamente podemos tener una tensión, un desorden, etcétera, etcétera. Entonces, darle importancia. Entonces, dentro de estas está el del sueño. Tiene un proceso justamente natural. La noche es para dormir, y se renueva, y el día es para estar despierto, donde uno puede gastar las energías que ha acumulado, recuperado junto con el alimento, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, diríamos. Claro, eso quería escuchar justamente. La noche es para descansar y el día es para trabajar, digamos. Bueno, por ejemplo, hay muchas veces que nosotros tenemos el ambiente, tenemos la hora, tenemos todo el contexto que hemos mencionado, que hemos sugerido. Sin embargo, nos vamos a acostar y aunque esté en silencio, aunque sea oscuro, aunque esté todo apagado, aunque esté con rico aroma, la cama esté linda, hay algo que sigue trabajando intensamente, agudamente, que son los procesos mentales y por ende los emocionales. Y no pueden algunas personas conciliar el sueño justamente por la ansiedad, por el estrés, por los procesos de la mente. Allí las emociones van a jugar un rol importante en todo este proceso de lo anteriormente mencionado. Entonces, muy importante lo que estás mencionando, realmente. Sí, entonces, ¿qué se sugiere? Bueno, dicen los especialistas que, por ejemplo, la respiración es el ancla de la mente. Yo sugiero poner, por ejemplo, música quizás instrumental, tenue, a bajo volumen, para armonizar, diríamos, el ambiente. Ahora estoy hablando de lo que se denominan terapias alternativas dentro del contexto de la psicología. Es decir, generar todo un ambiente, un clima,
Sin embargo, hay personas que siguen con los procesos mentales. El sábado pasado hablé del auto que a veces lo dejamos en el garage, pero con el motor en marcha. Y de alguna manera esto así, venir al garage sería acostarnos, tener todo listo, pero sigue trabajando la mente, las emociones, los procesos mentales. ¿Qué hacer en este sentido? ¿Cómo traer la mente al presente para poder conciliar el sueño? Bueno, sugerí también tomar un té quizás de algunos relajantes musculares naturales, como puede ser la valeriana, que viene en té, la avena, la lechuga, son también relajantes naturales que nosotros podemos hacer uso de ellas en té, en infusiones, que me van a inducir y ayudar a utilizar como elemento externo a que yo lo pueda incorporar para justamente inducir el sueño. Pero el magnesio y el potasio también, Alejandro, ¿no? Entonces, la respiración se menciona de que es el ancla de la mente. Entonces, trabajar la respiración es realmente importante. Lo que se denomina el mindfulness, que es el proceso del aquí y el ahora. Controlar lo que pienso y no que el pensamiento me controle a mí. Entonces, a cualquier indicio de un pensamiento negativo, del pasado, del futuro, controlarlo, es decir, ponerle un alto, un stop, para que no siga ese proceso mental y yo decidir lo que voy a pensar en aquí en la hora, respirar profundamente y concentrarme quizás en la música instrumental que estoy oyendo, para que los pensamientos no afecten mi estado emocional, que finalmente puede ser alterado. Y sumado a todo esto, quiero agregar, ustedes saben que yo soy licenciado en teología, estudié teología primero antes que psicología, entonces creo que lo espiritual suma y bastante. El doctor Daniel López Rossetti habla de la fe como una función biológica. Él dice que aquellas personas que creen en Dios y que oran tienen un sistema inmunológico fortalecido y se recuperan mejor que aquellas personas que no lo hacen. El psicólogo norteamericano, creador de la TREC, que es la que yo utilizo, la terapia racional emotiva conductual, desarrolló lo que se denomina biblioterapia, que es la terapia de los textos bíblicos. Yo quiero mencionar dos, si me permiten. Sí. Hay un texto en el libro de Salmo, está en el medio de la Biblia, capítulo 4, versículo 8, que dice, yo lo estoy mencionando de memoria, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. De alguna manera, dejar las cargas a Dios para que Él intervenga en la vida humana. Hay muchas razones por las que podemos estar preocupados por la salud, la economía, la política, la pandemia, lo que fuese. Pero dejemos esos factores en manos de Dios. Va a decir el texto de San Juan en el capítulo 14, versículo 27, en palabras del Divino Maestro, Jesús dijo, mi paz les dejo, la paz les doy. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces, adicionar a todo lo que yo mencioné anteriormente, que es muy importante, lo divino, lo sobrenatural, la intervención de Dios, es decir, encomendarnos a Dios para que Él nos dé lo que nosotros no podemos hacer muchas veces por nosotros mismos. Y definitivamente nosotros vivimos en una cultura cristiana, de creencias muy fuertes, entregar eso que no podemos resolver humanamente en las manos de Dios y finalmente estoy convencido de que va a haber un buen descanso, un sueño reparador y una paz profunda que solo proviene de lo alto. Alejandro, muchísimas gracias por los consejos, por toda esta charla que tuvimos, que hoy ni siquiera hicimos corte ni nada, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros todas estas enseñanzas y para que tengamos un buen descanso este día de hoy. Por lo menos empecemos a practicarlo, ¿no? Correcto. Un placer, como siempre, poder compartir con ustedes. El tiempo pasa rapidísimo, hay mucho por decir y finalmente uno tiene que seleccionar
algunas cosas que puede compartir con ustedes, pero siempre es un placer y espero que nos encontremos pronto nuevamente. Así será, gracias. Gracias, Alejandro. Estamos en contacto, gracias. Que tengan un lindo descanso, un buen fin de semana, una linda jornada de semana también para que arranquemos y nos encontremos el próximo sábado aquí en... Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.